En su desempeño profesional desarrolló las siguientes actividades. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungió como director de Autorización y Control de Crédito Externo Privado, coordinador de asesores del subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal y director general de Normatividad y Desarrollo Administrativo dentro de la Subsecretaría de Egresos. En el sector Comunicaciones y Transportes se desempeñó como oficial mayor y como subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, así como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Colaboró en la precampaña, la campaña constitucional y fue miembro del equipo de transición del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien lo designó secretario del Trabajo y Previsión Social a partir del 1 de diciembre de 2006. Bueno, ya estamos de regreso después del corte y después de esta bonita semblanza que la producción nos ha preparado sobre la trayectoria profesional de nuestro nuevo invitado en este momento aquí en el estudio. Así es que sin más preámbulo, me da muchísimo gusto saludar esta noche y recibir en vivo en nuestro estudio al secretario del Trabajo y Previsión Social, al señor Javier Lozano Alarcón. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gusto de saludarte. A todos. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, Gracias a ustedes de estreno con nosotros en este programa y como siempre bienvenido a Efecto Televisión. Javier, como has escuchado, se acaba de ir tu compañero Manlio Fabio Beltrones y dejó sembrado aquí un tema, aparte de un par de críticas también de las que te quiero preguntar, pues un tema muy relevante en materia de preocupación social, que es este asunto del empleo, del cual tú te has vuelto evidentemente una figura clave en medios, sobre todo por esta preocupación tan importante que hay en la sociedad. Y él vino aquí a decirnos que la iniciativa del fomento al primer empleo es una opción muy atractiva para fortalecer esto que es una preocupación para el país de suyo cierto. Quiero preguntarte qué opinas sobre esta iniciativa y cómo está el país en este sentido. Mira, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que darle siempre la bienvenida a todas aquellas propuestas, iniciativas que se planteen, que se presenten con el objeto de crear más fuentes de trabajo en la economía formal en nuestro país. Y destaco lo de la economía formal porque coincido con Manlio en un aspecto. No basta con darle una ocupación a la gente o meramente lo que se llama coloquialmente una chamba. Hay que darles un empleo formal porque eso viene acompañado de la previsión social. Y un componente fundamental de lo que entendemos como previsión social es la seguridad social. Decía la Organización Internacional del Trabajo en un reporte de hace apenas un par de días, que se calcula que solamente el 20% de la población ocupada en el mundo, solo 1 de cada 5, tiene acceso a la seguridad social plena, lo cual es una tragedia. A nivel global si lo vemos. Claro. Y en México no estamos tampoco muy lejos de esa situación. Más de la mitad de la gente ocupada no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, una de las asignaturas pendientes, una gran tarea, un objetivo que nos debe unir más allá de partidos políticos y de otras consideraciones, es lograr que la gente tenga empleo en esa economía formal, con certidumbre jurídica, pero con seguridad social. La iniciativa del senador Beltrones, que afortunadamente pues ha sido ya concretada como ley, pasó en Cámara de Diputados inicialmente, luego en Cámara de Senadores, como un apartado dentro de la ley del impuesto sobre la renta, me parece que apunta exactamente en ese sentido, en el sentido de incentivar a los patrones, a los empleadores, para que contraten a gente que por vez primera va a tener un empleo en la economía formal, que por vez primera va a estar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con eso me parece que el hecho de darle incentivos fiscales a alguien que toma el riesgo de contratar a quien no tiene una experiencia previa, pues es un incentivo, es un estímulo en el sentido correcto. Sin duda hay que celebrar que exista esta opción, porque por lo menos en la primera arrancada de esta iniciativa, más de 250,000 personas en el país se van a ver beneficiadas, solo que aunque suena importante la cifra, es muy poco considerando el pendiente que tenemos. Pero yo quiero aprovechar tu presencia para preguntarte, en el paralelo de este tema, ¿cuál es la aportación que el gobierno federal ha hecho en estos 4 años de gobierno, no solamente desde la trinchera de la Secretaría del Trabajo, sino como programa, como política pública? ¿Cuál es el precedente de una iniciativa de este tipo y en ese sentido cuáles son las cifras? Mira, el precedente no es del todo afortunado porque lanzamos al inicio de esta administración el programa de primer empleo que se diseñó y se estructuró y se implantó en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A diferencia de esta nueva propuesta que ya es ley y que ciertamente, como decía el senador Beltrones, falta la promulgación, la publicación por parte del presidente de la República, pero que es prácticamente un hecho y que será esto en los próximos días. El programa de primer empleo que se hizo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que hacía era sí otorgar incentivos, pero a partir de absorber
el pago de las cuotas obrero-patronales durante un determinado tiempo para quienes también contrataran por vez primera a un cotizante ante el IMSS. Es decir, en lugar de hacer una deducibilidad de sobre el impuesto sobre la renta, como lo está ahora planteando esta nueva ley, el programa de primer empleo iba a absorber las cuotas obrero-patronales de los empleadores que contratasen por vez primera a alguna persona en la economía formal. ¿Qué fue lo que pasó? Y ojalá no le ocurra a esta nueva propuesta, que ya es ley. Lo que pasa es que como partimos de una cultura de la desconfianza, y lo digo con una gran pena, desconfiamos de que cuando hay un programa que tiene incentivos, pero en general en los programas sociales, lo vemos que se implantan una serie de candados o de mecanismos, porque pensamos que puede haber abusos. Y porque desafortunadamente en la práctica mucha gente abusa y ve cómo se puede salir con la suya. Entonces, que ocurran aquí también. Entonces aquí el tema es ver que los candados y las limitantes, los requisitos, no vayan a ser de tal magnitud que inhiban entonces el recurrir a este programa para contratar más gente por primera vez en la economía formal. Yo creo que este cálculo que se hace, que entre 200 hasta 250,000 personas y con un costo de 7,000 millones de pesos, que es lo que se calcula, ¿no? Si eso fuera, estaríamos hablando de un número muy, muy alto y muy bienvenido, ¿eh? Pero habrá que ver ya en la práctica cómo resulta. Y me parece que además debemos tener esa capacidad de ir observando cuál es el comportamiento, qué es lo que van diciendo quienes realmente van a ser los generadores de las fuentes de trabajo. Si te van a decir, como se dice coloquialmente, que le sale más caro el caldo que las albóndigas, entonces probablemente habrá que hacer algunos ajustes al programa. Si por contra las cosas caminan muy bien, con una gran ductibilidad, con gran facilidad, y más patrones se animan a entrar al programa y contratan más gente, estaremos ante el mejor de los escenarios. Ahora, Horacio, no puede un país, no puede una economía tampoco descansar para siempre y únicamente en este programa de estímulos fiscales. En primer lugar, porque no hay dinero que alcance. Segundo, porque es una gran distorsión en el mercado y en la economía. Tercero, porque lo que hay que hacer, y lo que ha impulsado desde el primer momento el presidente Calderón, es una verdadera agenda de competitividad. Yo estoy convencido de que para que haya fuentes de trabajo en México, tiene que haber inversiones, tanto públicas como privadas. Para que haya inversiones suficientes, tiene que haber certidumbre jurídica, tiene que haber competitividad. Debemos ser más atractivos como país en comparación con otras naciones del mundo, tan cercanas como Estados Unidos o Canadá, o como Centroamérica, o como Sudamérica, o como Europa, en fin, estamos compitiendo con el mundo para atraer esas inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Y eso se llama competitividad. Las condiciones que ofrece una nación en comparación o en relación con otra, que le den más certidumbre jurídica a los inversionistas, que le garanticen un retorno de su inversión, de su capital más temprano y con un mayor rendimiento. Entonces, aquí no hay fórmulas mágicas. Bueno, aquí hay dos preguntas que nos hace llegar la gente aquí en el ínterin, entre la salida de Manlio Fabio, aquí en el corte y tu llegada, que quiero aprovechar para hacerte llegar. La gente lo que nos pregunta es si este programa está abierto a la gente que va a ser contratada por primera vez en un medio formal y no se va a exigir alguna preparación o calificación de mano de obra, ¿de qué tipo de salario estamos hablando que se le va a ofrecer a la gente? Lo que nos preguntan es, ese tipo de salarios, evidentemente depende del empleador, pero ¿de cuántos salarios mínimos estamos hablando y a cambio de cuántas horas, dado que no es un empleo para gente calificada desde el punto de vista de la mano de obra? Mira, la verdad es que la ley, por su naturaleza, no entra en esos terrenos. ¿A quién se va a contratar? A quien por vez primera vaya a darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es un tema de edades, claro, la edad mínima para trabajar son 14 años, ojo, no se vale ir por debajo de esa edad, pero no importa tampoco ser mayor de 24 o de 30 o de 40. Quien por vez primera se dé de alta es elegible para este programa. Segundo, en cuanto al número de horas que se van a trabajar, pues depende. También hay que ver las horas, las jornadas máximas según la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que nada más cuidar esa parte, pero tampoco hay una limitante que puedan ser 4 o 6 horas al día en lugar de 8. Eso no lo regula tampoco esta ley. En cuanto a una experiencia previa, pues estaría muy mal que se pidiera experiencia previa si lo que justamente se quiere romper ese círculo vicioso. No se va a pedir, sino que la Y el salario, mira, el salario promedio en nuestro país, según los datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué me refiero tanto al IMSS? Porque la economía formal, el empleo formal
donde se registra es ante el IMSS. Esto no es una encuesta.